No bajes aquí, confía en mí. La voz del taxista llegó como un hilo cortado por la noche, baja, temblorosa, cargada de una urgencia que no admitía réplica. Miré por el retrovisor y vi su cara pálida, la silueta de sus manos apretando el volante, la respiración que se le pegaba al cristal. Afuera, la terminal del aeropuerto se extendía en franjas de luz dura y sombras profundas. Dentro del coche, mi reloj marcaba los segundos con una puntualidad que, en ese momento, parecía un condenado. 5 minutos. Eso fue todo lo que transcurrió desde que el taxista cerró las puertas hasta que la sirena me atravesó el pecho y la policía irrumpió en la madrugada. 5 minutos que separaron lo que yo creía que era un olvido banal de lo que, ya entonces, iba a convertirse en el punto de quiebre de mi vida. No exagero al decir que cada detalle de esa madrugada se incrustó en mi memoria como pequeñas placas de metal. El zumbido del aire acondicionado, el latido rápido de mi muñeca contra la cartera, el leve movimiento del papel del billete asomando por una esquina, la luz naranja del tablero que iluminaba la bolsa donde llevaba las llaves de la casa. Ramiro, porque supe su nombre más tarde, en ese momento era solo el hombre que me miraba desde el asiento del conductor, no parecía un taxista común. Hablaba con el mismo tono con el que se calma un animal asustado, firme, urgente y un poco seco. Apenas tuve tiempo de preguntar qué sucede cuando un coche policial dobló la esquina y por el parabrisas vi a un hombre corriendo hacia una sombra cerca de la entrada. Un segundo después, otro agente ya tenía a ese hombre sujetado contra el suelo. Del cuello le colgaba un pañuelo empapado que, por su olor y por la forma en que lo apretaban, no necesitó etiquetas para entender que aquello no era un simple asalto. El mundo se comprime en visiones así, un rostro que no esperas ver, las manos temblando, las sirenas que rompen la madrugada. El taxista no me dejó bajar, no me dejó respirar. En esos 5 minutos, mientras la policía aseguraba la zona, tomaban versiones, me pedían que permaneciera en el coche y yo repetía mi nombre como si el decirlo varias veces pudiera anclarme, pasó algo que no anticipé. Desde la segunda fila de ventanales, en un área menos iluminada, pude distinguir 2 siluetas que se mantenían demasiado quietas para ser simples pasajeros que aguardaban un vuelo. Uno de ellos era Sergio. Verlo ahí fue como recibir un golpe frío en el estómago. No fue la sorpresa de encontrar a mi marido en el aeropuerto, fue la certeza de que su presencia respondía a otra lógica. Al lado de él, un perfil conocido, Valeria. Ambos miraban hacia donde yo estaba. Cuando mis ojos se cruzaron con los de Sergio, hubo un instante en que la superficie de la realidad se quebró y entendí que todo, cada conversación, cada gesto, podía haber sido una puesta en escena. La madrugada, la detención del hombre cercano al paño empapado, la mirada fija de ellos desde la ventana, la suma era un mensaje que mi corazón no quería leer, pero que mi mente desmenuzaba con una crueldad metódica. Flashback. Esa tarde en casa había sido un compendio de pequeñas incongruencias que yo, en mi confianza, arrogaba a la rutina. Sergio se levantó de la mesa como quien se levanta de una pequeña escena doméstica. Besó mi frente con un cansancio fingido, dijo que tenía un vuelo temprano, tomó su maletín y salió sin despedirse. No me lo pensé 2 veces cuando, más tarde, al ordenar el cajón del escritorio, encontré su cartera sobre la mesa. La abrí por reflejo. Di con tarjetas, unos billetes, la póliza de seguro de la empresa donde figuraba mi nombre como beneficiaria y un billete de avión con un destino que no me sonaba a nada que hubiésemos discutido. También había un documento doblado con la firma de alguien que, según parecía, había tramitado un poder notarial en mi nombre. Esa mezcla de papeles, una póliza, un pasaje, un poder, me dejó con una sensación de mareo. Llamé a Sergio, contestó en buzón. Le mandé un mensaje, sin respuesta. Era raro, sí, pero había una costumbre en nuestra relación de dejar cosas sin aclarar. Pensé en devolver la cartera en persona o en dejarla en la recepción de su oficina. Pero cuando miré el reloj, el aleteo de esa sensación en la boca del estómago me empujó a tomar la decisión impulsiva de llevarla al aeropuerto. Quería verlo cuando llegara o, al menos, entregarle las cosas en mano para que evitara cualquier problema con sus tarjetas. Subirme al taxi a esa hora fue la segunda decisión que tomé sin medir consecuencias. No recuerdo haber sentido miedo al salir. Sentí una especie de determinación dócil, la que tienen las personas que creen que los enredos con la vida se resuelven con gestos sencillos. No contaba con que la noche tuviera otros planes.
Ramiro, que tras la primera impresión me resultó más familiar de lo que mi memoria podía ubicar, conducía con la seriedad de un hombre que ha visto demasiadas cosas. Habló poco. Desde el primer minuto intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión. El silencio de él me devolvía la sensación de que algo estaba mal por debajo de la normalidad. Finalmente, al acercarnos a la terminal, aceleró y frenó con un movimiento que me hizo agarrarme a la agarradera del techo. «Por favor, no bajes aquí», dijo con esa voz áspera. «Confía en mí». Así, con las palabras simples y terminantes de una orden que no tolera réplica, empezó la cuenta regresiva. Ramiro cerró las puertas, no por un gesto teatral, sino porque estaba cerrando una carapazón protectora. Miré a través del cristal, la luz de la avenida hacía franjas en su rostro. Él miró el reloj y apretó los labios. En mi mente, 5 minutos era una referencia vaga. En su boca era una sentencia. Comencé a contar en voz baja, no sé si para sujetarme a algo. 1, 2, 3. Las cifras fueron prolongándose como si cada segundo quisiera ganar espacio en la eternidad. 60, 120, 180. Ramiro clavaba la vista en el espejo retrovisor como si pudiera ver más allá de la noche. Cada vez que un grupo de pasajeros pasaba por la puerta, yo sentía que mis posibilidades de explicar se desvanecían. ¿Por qué mi marido estaría en la terminal con otra mujer a horas tan intempestivas? ¿Por qué aquel hombre llevaba un pañuelo que olía a peligro? ¿Qué significaba la póliza y ese poder notarial que llevaba mi nombre? La respuesta llegó en imágenes cortadas, la escena de la detención, el rostro del hombre sujetado por 2 agentes, el pañuelo empapado, la mirada fija de Sergio, la postura relajada de Valeria. Lo que parecía accidente se transformó en evidencia de un plan más grande. Después de la detención, me escoltaron hacia una sala de espera improvisada donde tomaron mi declaración. Había una mezcla de incredulidad y profesionalismo en los policías. Tomaban notas, hacían llamadas, cotejaban identidades. Ramiro me explicó con la voz contenida que, cuando vio al hombre acercarse a la zona de equipajes con manos rápidas y ojos que buscaban blancos fáciles, percibió algo extraño. Al reconocer a Sergio entre la gente que observaba, se sintió obligado a endurecerse. No era común que Ramiro, un hombre de pocas palabras, me protegiera con tal ferocidad. Él era, me contó después con un deje de afecto contenido, había sido jefe de seguridad de la compañía de mi padre, don Ernesto. Conocía a mi familia desde que yo era chica. Ese vínculo, el recuerdo de mi padre y la sensación de deuda personal con su memoria explicaban su decisión de no soltarse de mi lado esa noche. Cuando por fin me dejaron salir de la sala, Sergio y Valeria ya no estaban en la terminal. Habían tomado su equipaje con una calma que parecía ensayada y se habían perdido entre la gente. Sin embargo, la policía ya tenía materiales recogidos: el pañuelo, las identidades, la declaración del hombre detenido y la presencia de las 2 personas que habían observado todo desde la penumbra. En la cartera que yo había llevado, la policía encontró una fotografía. Era una imagen de nuestra casa tomada desde el exterior, con la fecha y hora ilegibles pero reciente. Ese hallazgo fue el que me dejó, por primera vez, congelada con la sensación de que aquello que me había pasado no era un accidente, sino una maniobra deliberada. Regresé a casa con la barriga hecha un nudo. La luz de la sala me pareció extraña. Todo lo cotidiano me golpeaba con una nueva aspereza. Las paredes me devolvían ecos de conversaciones que yo no recordaba haber iniciado. ¿Cuánto tiempo llevaba Sergio tejiendo algo así? Vi las sombras en los cajones, los papeles que hasta entonces yo no había mirado en serio. Empecé a notar detalles que antes etiquetaba como costumbres y ahora se mostraban como piezas de un rompecabezas. Llamadas a horas absurdas, jugadas de última hora en sus movimientos bancarios que él desestimaba como errores de trabajo, el resquemor con el que atendía las consultas sobre dinero, su irritabilidad con mi curiosidad. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo, rehechos los pasos en mi cabeza, la cartera, el taxi, el pañuelo. Lo que en primera instancia sentí como traición privada, un amante tal vez, tomó la forma de algo más siniestro. No solo estaba engañando mi lealtad, sino que estaba involucrado en intentos que podían costarme la vida.
Tenía que actuar, pensé. Pero la palabra actuar venía con una carga de riesgo que silenciosamente me hacía temblar. ¿Cómo lo hacía? ¿A quién acudía? No podía, ya no, confiar en la reacción de alguien que podía estar involucrado. Fue entonces que recordé a Ramiro. No fue una epifanía dramática, fue simplemente la memoria de alguien que aquella noche había cerrado las puertas del coche para protegerme. Llamé al número que me había dado el policía. A los pocos minutos apareció en mi casa, como si su figura hubiese estado esperándome fuera del tiempo. Entró sin dramatismos. No preguntó por la policía ni por qué yo había vuelto en ese estado. Se sentó en la mesa de la cocina, dejó su gorra sobre la madera y soltó. No es la primera vez que alguien te mira con ganas de hacer daño, y no voy a permitir que te pase. Su voz no tenía alarde, estaba cargada de decisión. Le expliqué lo de la cartera, lo de la foto, lo de la policía en la madrugada. Ramiro escuchó y asintió con la cabeza como quien arma un rompecabezas. Cuando le dije que yo sospechaba de Sergio, su única reacción fue una mirada aguda, sin juicios, con cálculo. Lo que siguió fue un proceso que no puedo describir sin sentir que, por primera vez desde aquella tarde, retomaba las riendas. No busqué venganza, busqué pruebas, porque la diferencia entre la venganza y la justicia es que la una te consume y la otra te sostiene. Yo quería sostenerme. Ramiro se movió con la paciencia de quien sabe que las prisas se pagan caro. Tenía conocimientos, no como los de un operativo policial, sino como los de alguien que conocía los resquicios por los que la gente se equivocaba, dónde dejaban las huellas, qué documentos no cerraban, cómo los impulsos dejaban rastros. Juntos trazamos un plan sencillo y al mismo tiempo astuto, recopilar todo lo que probaría el entramado de Sergio y de quienquiera que estuviera implicado. No era espionaje por placer, era la construcción ordenada de un caso que luego debía presentarse a quien tuviera la autoridad para actuar. Empezamos por asegurar los objetos tangibles, copias de las pólizas, fotos de los documentos, una relación clara de movimientos bancarios que parecían sospechosos. Hablamos con un abogado que no nos prometió triunfos, pero nos enseñó el camino más certero para preservar las pruebas, registrar cada hallazgo por escrito, guardar fechas, custodiar testigos. No entramos en trucos peligrosos, no hicimos nada que pudiera ponernos del otro lado de la ley. Pero necesitábamos pruebas contundentes, y para conseguirlas tuvimos que convertir la casa en algo así como un escenario medicado de observación. La instalación del micrófono fue un capítulo extraño en mi vida. La primera vez que sostuve un pequeño dispositivo entre los dedos, sentí que sostenía la posibilidad de romper el silencio que me asfixiaba. No era un acto de espionaje sin sentido, era una decisión de proteger mi vida y mi patrimonio. Ramiro me enseñó a colocarlo en un sitio que pasara desapercibido y que a la vez captara las conversaciones con claridad. No grabamos al azar, planificamos, llamadas que teníamos razones para esperar, conversaciones en lugares concretos, encuentros que sospechábamos estaban por venir. Lo hice con la garganta cerrada, repitiéndome que no estaba traicionando ninguna ética, sino empuñando una herramienta para salvar mi integridad. Durante días, cada ruido en la casa me ponía alerta. Cuando el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Pero poco a poco, la acumulación de evidencias empezó a tejer una tela resistente. Transferencias a cuentas que no reconocía, recibos de pagos en efectivo en lugares extraños, contratos con firmas que a simple vista se parecían a la mía, pero que, analizadas, no coincidían. Había patrones, movimientos planeados en fechas próximas, documentos que facilitaban poder sobre bienes a nombre de terceros y una sensación dolorosa pero clara de que alguien había estado aprovechando mi vida como si fuera un tablero. A la par de los documentos, las grabaciones empezaron a dar frutos de manera inquietante. En una conversación que escuché por la noche, sin presencia mía, pero en un contexto que comprobaba la relación de los interlocutores con los hechos, surgieron frases que cerraban muchas piezas del rompecabezas, referencias a la operación, a apagar las cuentas, a no dejar rastro. No era un diálogo poético, era la voz cruda de quienes planean negocios que aplastan vidas. No faltó tampoco el cálculo emocional.
Decidí no enfrentar a Sergio en ese momento con gritos ni escenas. La experiencia me había enseñado que la confrontación pública podía acelerar reacciones peligrosas. En vez de eso, fingí la normalidad con la disciplina de una actriz que ensaya cada gesto. Cocinaba, cuidaba el jardín, sonreía en la mesa cuando él cruzaba la mirada. Lo que para otros habría sido hipocresía, para mí fue una estrategia, mantenerlo cómodo para que sus movimientos siguieran siendo predecibles. En paralelo, Ramiro y yo trabajamos en una red de seguridad legal. Hicimos bloqueos administrativos low profile, presenté solicitudes en el banco para limitar accesos, puse en conocimiento de la notaría las sospechas sobre la posible falsificación de firma y pedí copias certificadas de las últimas gestiones a nombre mío. No voy a entrar en tecnicismos porque no soy experta y porque hay cosas que no se deben explicar para no caer en prácticas que podrían ser usadas de modo indebido. Lo que puedo decir es que cada paso fue llevado con asesoría y con la cautela de no entregar información que pudiera volverse en mi contra. Mientras tanto, Sergio siguió su rutina aparente. Salía más, regresaba con excusas y yo guardaba mis notas como piedras en un bolsillo hasta que el peso fuera suficiente para arrastrar la verdad a la luz. Lo que más me dolía no era solo la traición, era la distancia que se había instalado entre lo que conocía de él y lo que, ahora, sus actos demostraban. Había algo de codicia, sí, y de la típica banalidad de quien cree que puede manejar el daño con limpios gestos. Pero también había un tipo de miedo en sus movimientos, miedo a ser descubierto, miedo a que las conexiones que lo sostenían se volvieran contra él. En medio de esa preparación, hubo un día que recuerdo con una nitidez estremecedora. Había invitado a Valeria a cenar bajo un pretexto inofensivo. Quería el consejo de una amiga sobre un asunto de trabajo, le dije. Ella aceptó sin preguntar demasiado. La invitación fue parte de un plan y, sin embargo, sentía un malestar que no era solo estratégico, era íntimo, punzante. Mientras cocinaba, ensayé las frases con las que quería tender la conversación. Al mismo tiempo, Ramiro revisó la colocación del micrófono una vez más. Todo debía parecer natural. Nada podía delatar la razón real de esa cena. La noche prometía tensión. Yo la esperaba en el comedor con una calma que no sentía. Puse música suave que cubriera la conversación inicial y dejé que el primer contacto fuera de cordialidad. Si todo salía bien, en esa cena escucharíamos cosas que confirmarían el vínculo entre Valeria y las maniobras que habían puesto en peligro mi vida. Si todo salía mal, tendría que retroceder, resguardar las pruebas y replantear. Pero algo en mi cabeza, más allá del cálculo, alimentaba una certeza. No podía permitir que la historia se cerrara sin que mi voz tuviera peso. No llegué a abrir la puerta de la casa cuando el timbre sonó. Era una noche desigual, de aire frío que entraba por las rendijas. Al abrir, vi a Valeria con su vestido sobrio, sonrisa de circunstancia y un bolso que, por instinto, miré como si pudiera contener algún documento incriminatorio. Ella me abrazó con esa familiaridad que parte de la costumbre y parte del desdén, un roce superficial que no tocaba el hueso. La senté, serví vino y en esa mesa, con la cámara del micrófono que silenciosa recolectaba, empezamos a conversar. Lo que ella dijo esa noche no fue una confesión directa, nunca lo es en las primeras horas. Pero hubo fragmentos, frases sueltas, referencias a oportunidades que se presentaron, a gestiones necesarias, a personas que pagan bien por discreción. Había un tono de justificación en su voz, la típica racionalidad que usan quienes encubren sus actos con un barniz de pragmatismo. A veces hablaba de dinero como si hablara de clima, algo que sucede y que exige adaptarse. Mientras más hablaba, más me di cuenta de que lo que teníamos entre manos no era solo un asunto de amantes y despechos, era una red que tocaba finanzas, seguros y la posibilidad de vaciar cuentas sin que nadie al principio levantara sospechas. Yo no quería su caída por rabia personal, quería que la ley hiciera su trabajo con las pruebas necesarias. Pero para eso necesitaba llevar esas palabras a donde tuvieran peso, grabaciones, registros y finalmente una estructura firme que impidiera que todo se deshilachara en un recurso o en un susurro.
Aquella cena terminó con Valeria haciéndose la ingenua en la despedida y con una sonrisa que sabía a derrota para mí. Me quedé un rato más en la mesa, sosteniendo el vaso sin beber, escuchando el leve eco de sus pasos alejarse. La adrenalina se mezclaba con una tristeza antigua. La traición no duele solo por lo moral, duele por el reconocimiento de que alguien a quien creí conocer ha construido a mi lado un mapa de engaños. Pasaron días de recopilar papeles, de llamadas con el abogado, de pequeños gestos que ahora resultaban monumentales. Había momentos en que sentía que volvía a recuperar algo de mí, la capacidad de decidir sin que el pánico me dictara exilios, pero también había noches en que la incertidumbre me vencía. ¿Y si no bastaba? ¿Y si el entramado era más hábil que nuestras pruebas? Pensaba en el hombre detenido en la madrugada y en el pañuelo empapado, y la conclusión siempre retornaba a lo mismo. Había que presentar un frente sólido, con testimonio, con documentación, con todo lo que el proceso exigía para no convertir mi historia en una anécdota que otros cómodamente pudieran desarmar. Fue Ramiro quien propuso el siguiente paso: crear una situación que los obligara a actuar en un lugar controlado, sin poner en riesgo a terceros. No con violencia ni con tramoyas ilegales, con la ley y la paciencia como aliados. Él sugirió un almacén poco usado, un contrato fingido que supuestamente contenía documentos que a Sergio le interesaban. La idea era llevarlos a un sitio donde la policía, debidamente notificada y con las órdenes pertinentes, pudiera actuar con la evidencia en la mano. Era una maniobra arriesgada, sí, pero planificada hasta el último detalle jurídico. A medida que hablábamos de la trampa, noté algo curioso en mí. Mi miedo había empezado a transformarse en una forma de lucidez. Ya no era la mujer que corría buscando explicaciones, era una persona que con instrumentos legales y aliados fieles trataba de poner a su vida a salvo. Pero también había noches en que la incertidumbre me vencía. ¿Y si no bastaba? ¿Y si el entramado era más hábil que nuestras pruebas? Pensaba en el hombre detenido en la madrugada y en el pañuelo empapado, y la conclusión siempre retornaba a lo mismo. Había que presentar un frente sólido, con testimonio, con documentación, con todo lo que el proceso exigía para no convertir mi historia en una anécdota que otros, cómodamente, pudieran desarmar. Fue Ramiro quien propuso el siguiente paso: crear una situación que los obligara a actuar en un lugar controlado, sin poner en riesgo a terceros. No con violencia ni con tramoyas ilegales, con la ley y la paciencia como aliados. Él sugirió un almacén poco usado, un contrato fingido que supuestamente contenía documentos que a Sergio le interesaban. La idea era llevarlos a un sitio donde la policía, debidamente notificada y con las órdenes pertinentes, pudiera actuar con la evidencia en la mano. Era una maniobra arriesgada, sí, pero planificada hasta el último detalle jurídico. A medida que hablábamos de la trampa, noté algo curioso en mí. Mi miedo había empezado a transformarse en una forma de lucidez. Ya no era la mujer que corría buscando explicaciones, era una persona que, con instrumentos legales y aliados fieles, trataba de poner a su vida a salvo. La práctica de recolectar pruebas dejó de ser un acto defensivo para ser una construcción de autoridad personal. Me sentí, por primera vez desde que todo esto empezó, dueña de mis decisiones. Esa noche, mientras revisábamos una copia de la supuesta transferencia que atraería a Sergio y a Valeria al almacén, vi en el archivo una firma que, comparada con la mía, tenía claros indicios de falsificación. Respiré hondo. Tenía algo, un documento que, bien presentado, podía cambiar el curso de todo. Y sin embargo, la presencia de ese hallazgo también cargó el aire con una nueva tensión, porque cuando la verdad empieza a mostrar la cara, los que han hecho mal tienden a reaccionar. Preparamos entonces la logística con cautela. El abogado redactó las solicitudes para preservar cuentas, la policía reservó un equipo para el momento de la operación y Ramiro afinó cada detalle de seguridad. Yo, por mi parte, trabajé en mi cara, en cómo presentarme, en las preguntas que formularía, en el tono que mantendría. No quería que la emoción me traicionara en el momento decisivo. No quería que la rabia me hiciera perder el control.
Y así, con una mezcla de miedo y determinación que me vibraba en las manos, me preparé para lo que sería una prueba de fuego. Sabía que la noche en el taxi, la voz del hombre que me dijo «confía en mí» y los 5 minutos que separaron la vida que conocía de la que empezaba a trazar, habían sido apenas el prólogo. Había más por venir, maniobras exteriores, conversaciones que debía registrar, una trampa que debía desplegar sin errores. Lo que ignoraba era si, en ese camino, habría quien se arrepintiera, quien huyera o quien haría cualquier cosa para borrar las pruebas. La puerta del correo electrónico parpadeó con un nuevo mensaje, un recibo de pago que nos conectaba a una cuenta de terceros. Ramiro alzó la vista y, sin palabras, supimos que el juego había avanzado otro casillero. Me acerqué a la ventana, miré la calle y pensé en mi padre. Don Ernesto, si estuviera vivo, probablemente me diría que la paciencia es un arma. Me quedé con esa idea, con las manos aún mojadas por el agua del lavado de platos de la cena, y esperé a que los próximos pasos se mostraran con la claridad suficiente para actuar. En la madrugada, mientras revisaba una vez más las grabaciones y organizaba las pruebas en carpetas ordenadas, mi teléfono vibró con un mensaje que no esperaba. Un simple número, sin remitente, con un texto lacónico: «No digas nada». Fue la confirmación de que ya nos habían visto moverse, fue la certeza de que habíamos encontrado la piel del lobo, y al mismo tiempo la señal de que la prudencia debía subir un grado más. Me acosté esa noche con la sensación de que todo había cambiado. No sabía cómo terminaría la historia, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí que todo dependiera solo del azar o de la buena voluntad de otros. Había hecho lo que pude: pruebas, aliados, estrategia. Había aprendido a escuchar la noche con los ojos abiertos. Al amanecer, el plan que habíamos trazado empezó a tomar forma, pero todavía faltaban piezas clave. La confirmación de la presencia de Sergio en el lugar acordado, la participación de Valeria como enlace, la fórmula para que la policía actuara sin poner en riesgo a inocentes. Me prometí, a mí misma, que hasta entonces no daría pasos en falso. La trampa no sería una venganza, sería una exposición a la luz de todo lo que se había hecho mal. Salí a la calle con la cartera ligera, el pulso contenido y la sensación de que la vida puede sostenerse con dos cosas: la verdad y la decisión de no ceder ante el miedo. En el camino de vuelta al coche, me crucé con Ramiro, que traía una mochila con herramientas prácticas y un gesto que era a la vez protector y compañero. Asentimos en silencio. Había llegado la hora de poner en marcha lo que habíamos esperado que fuera final, y al mismo tiempo ya sentía que apenas era el comienzo de un recorrido que me llevaría por lugares que no imaginé. Entré a la casa, miré la mesa donde todavía estaban las copias de los documentos y por primera vez me permití una imagen que me confortaba. Yo, caminando hacia adelante sin mirar atrás, con la seguridad de que no sería aplastada por una traición que otros diseñaron. Había aprendido a usar el miedo como brújula, no como cárcel. El teléfono volvió a sonar. Era la confirmación que esperábamos. Un pago que había reactivado un envío de mercancía hacia un almacén en las afueras. Era la excusa perfecta para que ellos aparecieran allí. Ramiro y yo nos miramos, y en la mirada hubo una mezcla de alivio y de tensión. Antes de salir, me detuve frente al espejo. Vi a la mujer que había comenzado esta historia. Ojos cansados, mandíbula apretada, una sensación de que en su interior algo se había endurecido para proteger lo que quedaba de ella. Me recordé a mí misma que la justicia no se inventa con gestos nocturnos ni con rabia desenfrenada, sino con pruebas y paciencia. Ajusté la blusa, respiré profundamente y salí. El almacén estaba a 1 hora de la ciudad. Mientras nos acercábamos en el coche de Ramiro, el plan se fue volviendo en mi cabeza una partitura que debía seguirse al pie de la letra. Teníamos la policía en aviso, el abogado listo para presentar las órdenes y la evidencia lista para ser exhibida. Todo era claro en teoría. En la práctica, la noche del taxi me seguía como una sombra, y la palabra de aquel hombre, confía en mí, me acompañaba como una consigna. Cuando paramos a 500 metros del almacén, Ramiro apagó el motor. El silencio en el coche fue absoluto. Era el mismo silencio previo a la irrupción en la terminal aquella madrugada, pero invertido. Ya no era un cierre, sino una apertura controlada. Revisé una vez más el micrófono, las grabaciones, las copias de los documentos y respiré.
Abrí la puerta del coche. La noche nos aguardaba con la misma indiferencia con la que había arruinado tantas certezas. Caminamos hacia el almacén con pasos medidos. La puerta metálica crujió, y en ese crujido supe que lo que antes era un posible final se estaba convirtiendo en un punto de partida. Y mientras la puerta se abría, mi pulso se aceleró de un modo que era propio del riesgo y de la esperanza juntas. La puerta metálica del almacén los tragó en una bocanada fría. El olor a polvo viejo, a cartón húmedo y a aceite de maquinaria llenó el aire, como si el edificio respirara un pasado que nadie quería recordar. Las lámparas colgantes proyectaban círculos de luz en el suelo, dejando todo lo demás sumido en pliegues de sombra. Caminé detrás de Ramiro con pasos medidos, sintiendo el peso de las carpetas pegado al costado del cuerpo. No era una simple visita, era un acto de exposición. Habíamos elegido ese lugar porque era anónimo, porque los movimientos allí se justificaban con cargas y descargas, con papeles y cajas. Sergio había acudido antes a este tipo de sitios para cerrar negocios dudosos. Era un terreno conocido para él. Por eso, además de la evidencia que ya teníamos, la táctica dependía de algo que no podía falsificarse: la reacción. Los que se han acostumbrado a mover fichas en la penumbra terminan reaccionando de una forma predecible cuando creen que han encontrado lo que buscan. Lo sentí en el silencio. Lo sentí en el modo en que la madera roída de las estanterías crujía al menor movimiento. Avancé hasta la esquina donde habíamos dejado una paleta abierta con lo que simulaba ser documentación valiosa. Ramiro se quedó a una distancia prudente, con la mirada en la entrada y el teléfono pegado a la oreja, en contacto con el equipo que aguardaba a cierta distancia. Yo sujetaba una copia de la supuesta transferencia. La firma había sido la clave que nos había puesto delante de la posibilidad de demostrar falsificación. La tinta, la caligrafía, la forma de doblar el papel, todo concurría a crear un rastro. No tardaron en llegar. Al principio, unas luces que cortaron la oscuridad como ojos. Un coche aparcó y se escucharon pasos que no pretendían disimular. Hombres con chaquetas, alguien que hablaba bajo pero con seguridad. Sentí la mandíbula apretarse. Respiré y repetí en voz baja: «No bajes aquí, confía en mí». La frase, que había salvado mi vida en la terminal, se volvió un talismán que me permitía sostenerme. Sergio llegó en el grupo, con una calma que parecía esculpida. Vestía como para una reunión de negocios, saco, camisa impecable, una sonrisa breve que no alcanzaba los ojos. Valeria lo acompañaba con la familiaridad de quien ocupa un espacio que no le pertenece por derecho, sino por costumbre. Entre ellos había 2 hombres más. No los conocía, pero su porte multiplicaba la sensación de que la operación tenía respaldo. Se acercaron a las paletas con la naturalidad de quien ha venido a recoger un envío. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Sergio, con esa voz que siempre usó para convertir preguntas en órdenes disfrazadas. Valeria sonrió con ese gesto de labios pequeños que había aprendido a usar cuando quería transmitir complicidad. Me miró como si me reconociera, pero sin sorpresa. Eso fue lo que más me caló, su indiferencia. Había algo en ella que convertía la afrenta en rutina. Los hombres comenzaron a revisar cajas. Uno alzó una carpeta. Otro, sin mirar demasiado, metió la mano en una caja y sacó un sobre. Le gustó el contenido. Empezaron a discutir en susurros sobre números y plazos, como si la urgencia estuviera ya programada en sus relojes. Todo encajaba exactamente en la escena que pensamos, la expectativa de que esa documentación valiosa los llevara a soluciones, a transferencias que cerraran agujeros, a una válvula de escape para lo que habían hecho. En un momento, Valeria caminó hacia mí con la misma desparpajo con que había cruzado mi casa semanas antes. Pude ver en su cara la seguridad de quien cree tener todos los hilos. Se inclinó sobre las cajas, recogió un sobre y, sin querer llamar la atención, dejó la pieza que quería fuera. No fui yo la que la descubrió, fue el micrófono. En las grabaciones posteriores se notaría que su respiración cambió, como si guardara una excusa dentro de la boca. «Vas a ver», murmuró Valeria en un tono que pretendía ser confidencial. «Cuando esto esté cerrado, nadie podrá tocar lo nuestro. Todo quedará resuelto».
Sus palabras, fuera de cualquier juicio moral, eran exactamente lo que necesitábamos. No gritó, no amenazó, no conspiró en términos groseros, habló en la lógica de quienes limpian su deuda con otros instrumentos. Esa frialdad fue la prueba. No tuvimos que esperar más de lo previsto. A la distancia prudente, el equipo policial recibió la señal y, como si se activara un mecanismo que no dependiera de nosotros, apareció y se hizo cargo. No voy a describir técnicas ni tácticas, me limitaré a decir lo que a mí me alcanzó. Voces que ordenaban bajar las manos, una luz que se acercó como un foco de juicio, pasos que llenaron el almacén y la sensación de que el lugar dejaba de ser un escondite para convertirse en escena de verificación. Los hombres que acompañaban a Sergio intentaron moverse de forma encubierta. Uno arrojó un sobre dentro de una caja. Ninguna de esas maniobras cambió lo inevitable. La policía tenía órdenes y pruebas. La detención no fue cinematográfica en el sentido estrafalario, fue metódica, limpia, eficiente sin alardes. Los agentes leyeron derechos, los registros empezaron a tomarse y las pruebas materiales fueron catalogadas. Incluso en la tensión me sorprendió la calma profesional que rodeó todo. No sé si eso me tranquilizó o hizo más frío el triunfo. El momento en el que Sergio fue esposado fue para mí un agujero en el tiempo. No pronuncié nada. Ramiro me sostuvo una mano, la única acción que me permitió no caer en un desmayo. La sensación era rara. Estaba presente, y al mismo tiempo, en algún lugar del costado de ese almacén, me sentía ya distante, como si hubiera regresado a la mujer que cerró la puerta de la cocina después de la cena con Valeria. Cuando sacaron la primera caja y empezaron a revisar su contenido, el silencio del almacén se convirtió en un archivo de evidencias. Encontraron contratos, recibos, copias de transferencias que coincidían con las que habíamos documentado, sobres con dinero y, lo que más me alteró por su simbolismo, una pila de documentos con la misma firma que habían intentado suplantar. Allí, frente a sus propios intentos de borrarme, estaba la traza que demostraba la manipulación. La falsificación dejó de ser una conjetura para convertirse en algo material. Mientras los agentes catalogaban, pidieron que me acercara para identificar objetos que acreditaran que la historia me pertenecía. Fui lo suficientemente firme como para no sentir que la voz me temblaba. Señalé la póliza de seguro que aparecía con mi nombre, el billete de avión que habíamos encontrado en la cartera en aquella noche inicial, y el poder notarial que, ahora, yacía junto a otras pruebas como una prueba más de la maquinaria que habían puesto en marcha en mi contra. El billete llevaba un destino que confirmaba viajes y movimientos que 3 semanas antes no tenían explicación plausible. En la grabación del micrófono, Valeria hablaba de cerrar un ciclo y de no dejar rastro. La frase fue reproducida ante el juez como uno de los elementos que conectaban intención y acción. Me pidieron que describiera la cena con Valeria. Hablé con calma de cómo la había invitado bajo un pretexto y de las frases sueltas que ella pronunció. No era la prueba reina, dije con cierta modestia, pero sí una pieza significativa dentro de la cadena. El fiscal esbozó un plan para presentar todos los elementos como un conjunto que demostrara la naturaleza delictiva de lo que habíamos descubierto. Tentativa de homicidio por el episodio del pañuelo empapado y la presencia de un tercero con ese objetivo cerca del aeropuerto. Fraude y falsificación en las operaciones financieras y documental, y asociación para delinquir en la concertación de acciones dirigidas a perjudicarme. No voy a ocultar que, en esos instantes, hubo momentos en que la euforia amenazó con romper la compostura. Pensé en gritar, en salir a la calle a abrazar a cualquiera que estuviera dispuesto a celebrarlo conmigo. Pero la experiencia me había enseñado a evitar triunfos prematuros. La ley no es un mecanismo de venganza instantánea, es un proceso que va a su ritmo y en el que la evidencia debe someterse a escrutinio. Por eso, acepté el modo metódico en que se organizaron las pruebas, porque sabía que la solidez de cada hoja, de cada grabación, era la única forma de que no volvieran a negar lo que sufrí. Los días siguientes fueron una sucesión de audiencias, declaraciones y peritajes.
La oficina del abogado se convirtió en un tercer hogar. Habíamos reunido testimonios, el del policía que me atendió en la madrugada del aeropuerto, el de Ramiro, que contó su historia sin teatralidad, explicando su vínculo con don Ernesto y su determinación de protegerme, el del perito caligráfico que analizó la firma falsificada y la comparó con documentos auténticos, también el peritaje bancario que mostró transferencias a cuentas de terceros y patrones financieros que no tenían justificación. Cada uno de esos testimonios duró lo que la verdad necesita, el tiempo justo para mostrarse sin adornos. En los días de preparación para el juicio, hubo noches en que me sorprendía analizando fotos viejas. Buscaba en ellas signos, pequeñas grietas en la relación que me explicaran por qué Sergio había llegado tan lejos. Encontré conductas conocidas, evasivas sobre asuntos financieros, corajes mal manejados ante preguntas que yo hacía por prudencia. Pero no encontré mensajeros exteriores que justificaran sus actos. Fue una decepción amarga comprender que no había excusas nobles detrás de su decisión. Había, en cambio, cálculos, miedo y una insensatez que lo empujó a pactar con la sombra. El proceso penal, cuando llegó, fue menos feroz que mi imaginación y más agotador en su persistencia. Las audiencias se extendieron y en cada una se fueron escuchando frases que al ser reproducidas fuera de contexto adquirían un nuevo peso. Uno de los momentos más fuertes fue a reproducción en la sala de una de las grabaciones del micrófono. Se escuchó la voz de Valeria hablando en un tono que no buscaba ocultamiento. Sus palabras fluyeron en la sala como tinta. Hay que cerrar la cuenta esta semana. Si ella despierta, puede complicarlo todo. Fue como escuchar la trama de una película desde dentro. La fría banalidad con la que se hablaba de complicaciones por la integridad de una vida provocó un silencio denso. Sergio, sentado en su escaño, mantuvo la cabeza baja. En su rostro ya no estaba la seguridad que mostraba en el almacén. Apareció algo parecido a una tristeza calculada. No quiero ser cruel. Comprendí que en él había miedo legítimo a la pérdida, a la exposición. Pero comprender no es lo mismo que perdonar. Hubo resistencias por parte de la defensa, alegaron manipulación, pusieron en duda la legalidad de algunas pruebas y construyeron narrativas que buscaban deslegitimar la secuencia que yo conocía como evidente. Eso fue parte del proceso. La defensa cumplía una función que, bien vista, contribuye a que la verdad se desglose sin prejuicios. En paralelo, el fiscal tuvo la honestidad de exponer los hechos con rigor y sin teatralidad. Con cada documento que fue certificado, con cada transferencia que fue rastreada y con cada peritaje que corroboró la falsificación, la trama del caso se fue cerrando. No todo fue estrictamente jurídico. En medio del procedimiento judicial hubo momentos íntimos que marcaron mi camino. Un día, después de declarar en la audiencia matutina, salí al patio de los juzgados y me puse a llorar. No había teatralidad, era puro alivio concentrado y desbordado. Ramiro apareció con 2 cafés, sin hacer preguntas. Nos sentamos en silencio y él me ofreció la posibilidad de sostener la emoción. Fue uno de esos instantes que se recuerdan por la sencillez del gesto. Alguien al lado que no pide nada y da todo. La sentencia fue el cierre de una etapa que se abrió abruptamente aquella madrugada en el taxi. El juez consideró probadas las imputaciones en su mayoría. Tentativa de homicidio por la maniobra cercana al aeropuerto, fraude continuado, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita. Sergio y Valeria recibieron condenas que respondían a la seriedad de los hechos, años de prisión, obligaciones de reparación y la incautación de bienes que habían sido relacionados con las maniobras fraudulentas. Los cómplices que participaron en la logística también fueron procesados y, dependiendo de su grado de implicación, condenados o sometidos a medidas alternas. No puedo decir que el veredicto me devolviera la vida, pero sí la validó en la esfera pública y, sobre todo, me permitió cerrar un capítulo que se había abierto con un golpe de traición. Tras la sentencia, comencé a reconstruir con una mezcla de cuidado y velocidad. La casa, que por un tiempo fue un espacio donde la desconfianza imponía su ley, empezó a transformar sus aromas. Pinté las paredes, ordené los cajones, y cada objeto que coloqué fue una decisión que marcaba mi reinicio. No todo se arregló. El daño emocional deja cicatrices que no siempre se ven, pero trabajé en ellas con la misma disciplina con la que había preparado las pruebas.
Empecé a acudir a terapia, a conversar con amigas que me dieron redes de contención y, poco a poco, aprendí a tomar decisiones que privilegiaban mi seguridad y mi autonomía. En lo profesional, decidí implicarme más en la empresa familiar. Había cosas que necesitaban ajuste, no solo desde la contabilidad, sino desde la transparencia. Tomé el timón de algunas áreas, introduje controles que no eran vengativos, sino efectivos, y pedí que se auditara todo con rigor. Encontré en ese proceso una nueva dimensión de mí, una mujer capaz de transformar el dolor en prevención, la traición en políticas que eviten que otros sufran lo mismo. Los días de la exposición pública terminaron y llegó el tiempo de lo íntimo. Tomé la decisión de viajar para cerrar el ciclo. No fue un viaje de ocio, fue una caminata simbólica que siempre soñé hacer desde niña, una visita de recogimiento que me permitiera fijar en mi cuerpo la convicción de que estaba viva y que podía mirar hacia adelante sin resentimiento paralizante. Viajé sola, con una mochila y con la intención de caminar, orar y agradecer por la vida que sobrevivió a la traición. La llegada al lugar que elegí, un sitio de calma, con calles que olían a incienso y a pan recién hecho, fue una ceremonia pequeña. Entré en una pequeña mezquita, me senté en la penumbra y dejé que la luz fuera dibujando formas en mi cara. No busqué expiación, busqué una paz que no depende de la vindicta, sino de la aceptación y del trabajo honesto por uno mismo. Caminé por calles que parecían trazadas para la reflexión, y en un momento me senté frente al mar que lamía rocas con paciencia. Pensé en don Ernesto, en Ramiro, en las noches sin dormir, en la cartera olvidada y en el pañuelo empapado que cambió mi vida. Sentí que algo se reiniciaba. En los meses siguientes, impartí charlas en foros sobre seguridad patrimonial para mujeres empresarias. No era mi vocación primera, pero sí una derivación de lo que aprendí: cómo identificar señales, cómo actuar con asesoría legal, cómo preparar redes de contención. No ofrecía fórmulas mágicas, contaba mi experiencia con franqueza y ofrecía herramientas prácticas. Aprendí que compartir la historia ayuda a que otros no se sientan tan solos. Y lo hice sin dramatizar los hechos. La idea no era glorificar mi sufrimiento, sino compartir recursos que permitieran a otras personas ejercer defensa sobre su vida. Con el tiempo, reanudé encuentros sociales que antes me parecían imposibles. Hice amigos nuevos, retomé hobbies que la rutina había sepultado y acepté que la vida puede recomponer sus colores. Aún hay noches en que despierto con un recuerdo afilado, pero ahora sé cómo rebajar su filo. Una respiración larga, una llamada a una amiga, volver a mirar los papeles ordenados en la estantería. Cada vez que me encuentro en un espejo y veo a la mujer que siguió adelante, noto la mezcla de fragilidad y coraje que define mi ruta. A veces, cuando cierra la noche y la casa se queda en su silencio, escucho el eco de la voz de Ramiro. No bajes aquí, confía en mí. No es ya una frase que me paraliza, es un recordatorio del instante en que alguien tuvo la valentía y la sensibilidad de anteponer mi seguridad a cualquier explicación. Ramiro no me salvó por heroísmo desmedido, ni por protagonismo. Lo hizo porque conocía a mi padre, porque guardaba un sentido de lealtad hacia la familia. Su presencia fue la chispa que me permitió comenzar a encender la luz. Con Sergio y Valeria en prisión, la vida tomó otra cadencia. La gente, con curiosidad humana, preguntaba. Algunos se acercaban con el morbo de la historia, otros con la intención sincera de conocer qué se pudo aprender de todo aquello. Yo respondía con la misma mezcla de sobriedad y accesibilidad. Había logrado justicia por la vía que creí más sensata, había mantenido distancia con la venganza personal y había reconstruido mi vida paso a paso. No todo fue perfecto. Alguna prensa buscó el ángulo más sensacionalista y hubo días en que tuve que recordar que no les debía a ellos mis motivos ni mis lágrimas. Mantuve la guardia en lo que consideré necesario. Límites claros con entrevistas, protección de la intimidad de mi familia y decisiones firmes respecto a la exposición. Para quienes me preguntaban, decía que la dignidad no se recupera de golpe, se trabaja. Hoy, cuando pienso en aquel instante en que un taxista con voz temblorosa me ordenó, no bajes aquí, confía en mí, lo siento como el punto de inflexión que dividió mi vida en un antes y un después.
No fue la única cosa que cambió. Hubo noches de pruebas, días de papeles y audiencias interminables. Pero aquella frase quedó como asíntota de un aprendizaje, que a veces la salvación llega envuelta en advertencias que hay que tomar en serio, y que la lucidez combina el miedo y la estrategia. Me reconozco hoy más prudente, sí, pero también más libre. La libertad no es la ausencia de miedo, es la facultad de decidir pese a él. Aprendí que la justicia existe, aunque no siempre sea inmediata ni perfecta, y que la ley puede ser un instrumento de reparación si se la alimenta con pruebas y voluntad. Aprendí sobre todo que la venganza no es un sustituto de la verdad, nos consume y no arregla lo que se rompa legalmente. Si algo quisiera dejarles como enseñanza es esto: escuchar y actuar con prudencia. Si dudas de una realidad cercana, no te quedes con la sospecha sin documentarla. Busca asesoría, junta pruebas, no te explayes en gestos que puedan exponerte. Y cuando el miedo te visite, recuerda que pedir ayuda no es debilidad, es estrategia. He contado esta historia no para revolver heridas por placer, sino para que la memoria sea herramienta. Si algo me devolvió la vida, fue la insistencia en la claridad. Reunir documentos, buscar testigos, escucharse a una misma. La vida que vino después no borró el dolor, pero lo transformó en algo que podía sostenerse, en prevención, en aprendizaje y en la posibilidad de mirar hacia adelante. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado o habrías confiado en la sensación que te empuja a actuar? Déjamelo en los comentarios, me interesa saber qué hubiera sido tu respuesta ante aquella voz en el taxi y esos 5 minutos que cambiaron todo. Si esta historia te conmovió y crees que puede ayudar a alguien más, comparte y suscríbete para seguir escuchando relatos donde la lucidez y la tenacidad marcan la diferencia.